Hola ciberamigo, bienvenido a un nuevo video. Y en este video estoy hablando así de rápido porque voy a ser muy concreto, ya que me han dicho que mis videos son muy largos y he visto comentarios en el Facebook como es que tus videos son demasiado largos y ya pereza verlos. Entonces vamos a ver el ciclo de vida de un sistema operativo o un programa. Cuando descargamos un sistema operativo o un programa, siempre tenemos la duda qué versión es, o no sabemos si es la versión final o la versión inicial, o la versión final que el que monta el programa de internet le cambió el nombre, entonces no sabemos si es la versión inicial de la final o la final de la inicial, y siempre terminamos descargando la final, pero en realidad fue la inicial. Cuando vamos a descargar un Windows, siempre tenemos que ver al final qué tipo de versión estamos descargando. No importa si lo descargamos de esta página, que es muy recomendable, o de esta página, que también es recomendable porque trae el CRAT y el serial y todo ese rollo de cosas. Pero existen muchas versiones. Por eso iniciamos con la versión CTP, que es la versión Community Technology. Es una versión alfa, una versión de prueba del programa. Esta versión no es la versión final, es una versión que todavía tiene muchísimos errores. Es la versión inicial, es el huevito donde nace el programa para iniciar el desarrollo. Es la versión bebé del programa, es como la versión niño del programa, la semilla del programa. Luego de esto pasa a la versión beta, que es una versión que sigue teniendo errores, sigue teniendo fallas, y esta versión la podemos descargar totalmente gratis. Aclaro, tampoco es la versión final, ya que no la regalan para que veamos la cantidad de errores y esos errores sean informados. Luego de la versión beta existe la versión RC, que es la versión Release Candidate. Es una versión la cual los desarrolladores verifican y así pueden escoger el producto final. Sigue siendo una versión de prueba con múltiples boots, con múltiples errores, y tampoco recomiendo instalar o recomendar como una versión final. Así que no vamos a ir al sitio donde nos pidieron instalar el Windows o a nuestro computador y terminar instalando una versión RC. Cuando se escoge la versión oficial RC, se lanza la versión RTM, que es la versión que podemos descargar. Por eso siempre vemos al momento de descargar un Windows que dice RTM. Esa versión, si va acompañada de cualquiera, no importa, es una versión que podemos descargar, es una versión muchísimo más estable, es una versión que van a llegar las actualizaciones sin ningún problema, es una versión la cual podemos craquear, hackear o piratear. No, mentira, eso no, calma. Y es la versión que recomiendo descargar. Existe la versión Retail, que es la versión la cual venden en los centros comerciales, y en su cajita bonita, una cajita así muy bonita, muy grande. No entiendo por qué la caja es tan grande y el CD es tan pequeño, pero bueno, eso es otro tema. También existen otras versiones OEM, que son versiones que son muy parecidas a la RTM y a la Retail, que envían a las grandes empresas para tacañar, no, para ahorrar costos de licencia, y así puedan instalar el sistema operativo en varias computadoras. Siempre esta versión la envían a las empresas de computación como Dell, Hewlett Packard y múltiples empresas. Existe la versión Upgrade, la cual, aunque se puede instalar de cero, siempre se recomienda tener un sistema operativo anterior para poder hacer el upgrade de la nueva versión. Entonces, si se quiere, por ejemplo, de Windows 7 pasar a Windows 8, se hace un upgrade o viceversa. Y existe una versión MSDN, la cual es una versión que se le envía a los desarrolladores, o sea, a los que crean programas, para que ellos prueben sus programas en el sistema operativo y puedan mandar soluciones o recomendaciones para optimizar el programa y nos lleguen las molestas actualizaciones, la cual aparecen al momento de apagar el equipo. Y esas son las versiones o el ciclo de vida de un sistema operativo. Ya sé lo que sucede, ya sé lo que viene, otra vez los chistes malos, Hola. Hola. Llegó la hora del humor. La hora del humor. Y mi chiste del día es: Sí, el chiste es... hardware, lo que puedes golpear con guante de box. Software, aquello que solo puedes maldecir. No, qué chiste tan malo, ¿cómo lo elimino?
Por favor suscríbanse y disfruten de mi talento. Y ante todo, creo que ya no tiene sentido preguntar por la misión que viniste a desarrollar, ¿no? Sí, ya no tiene caso preguntar por eso, esta dimensión tecnológica es muy divertida. Adiós. Nos vemos. La verdad, el chiste estuvo regular. Creo que va mejorando. Y espero te haya gustado el video de hoy. No olvides suscribirte, darle like, compartir, comentar y ver la descripción de este video. También puedes seguirme en Facebook, Twitter y mi cuenta que estoy reparando, que es la de Google+. No olvides visitar mis sitios oficiales, los cuales son LSP256, mi blog de tecnología, y Cuero, protege tu libertad, una magnífica red social. Tú y yo nos vemos en la próxima. Gracias.